amigos? Muy bienvenidos a Con Ánimo de Lucro. Ya lo saben, un espacio de información y análisis económico de confianza, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia, desde el lado de la libertad, la prosperidad y el respeto a la búsqueda de la felicidad. No cambien de emisora, arrancamos y lo hacemos en el día de hoy repasando uno de los momentos estelares de la cumbre de Davos. Ya hablamos de Milei, ya hablamos de lo que dijo Sánchez, hoy vamos a hablar de cómo plantó cara a los colectivistas climáticos el CEO de Repsol, Yosuyon Imaz, alguien que tuvo además que aguantar las bromas o bromitas del presidente del gobierno durante la mencionada crisis. Vamos ya. Todos ustedes saben ya que la semana pasada tuvo lugar en Davos, allí en Suiza, pues la cumbre que como cada año acoge el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, donde se dan cita presidentes del gobierno, ministros de Economía, ministros de Exteriores y presidentes de las principales empresas de todo el mundo. Allí se habla, de cuáles se cree que van a ser las próximas tendencias o las prioridades que tienen que tener en términos de crecimiento los distintos países del mundo. En esa cumbre el señor Sánchez habló de intervencionismo, habló de la necesidad de dirigir la política económica también entrando en el gobierno de las distintas empresas, de las principales empresas del país, y dijo que su modelo estaba dando resultados y que su modelo estaba consiguiendo crecimiento. Es verdad que el PIB de España ha crecido, pero ha crecido en la medida en que ha hundido al sector productivo, a la clase productiva en España. ¿Por qué? Pues porque ha hecho crecer el PIB únicamente a través del gasto público y del incremento de recaudación de impuestos de la clase que genera la riqueza, que no es otro que el sector privado. Es decir, es pan para hoy, hambre para mañana, porque en realidad lo que nos muestran todos los datos macroeconómicos, y aquí ya los repasamos la semana pasada con ayuda de Lorenzo Bernaldo de Quirós, no sé si para gusto o disgusto del Ministerio de Economía, si así es, pues desde aquí un saludo a su titular, Carlos Cuerpo, que hoy, de hecho, lo escuchábamos hace un minuto en la crónica que nos ha dejado en el boletín informativo Leticia Vaquero. Insisto, Carlos Cuerpo, que hoy volvía a decir que los españoles están ganando poder adquisitivo. Serán aquellos a los que se les ha subido el salario mínimo que han conseguido experimentar una leve subida en las nóminas que reciben. Sin embargo, es un aumento de poder adquisitivo que no se compadece con los datos de inflación que llevamos sufriendo y que lo que están demostrando es que cada vez somos más pobres y no más ricos, señor Cuerpo. Esta es la realidad que atraviesa nuestro país. Pero volvamos a Davos, porque Davos ha tenido un protagonista que no sabemos si buscaba serlo, porque suele ser un hombre discreto, y más desde que es el CEO de Repsol. Pero se plantó allí en la cumbre de Davos y en un debate sobre la movilidad en Europa y en el mundo desarrollado, la movilidad eléctrica, libre de huella de carbono, la necesidad de descarbonizar tanto la movilidad como la generación energética. Allí Yosuyon Imaz dio más de un dato, dio más de una realidad y seguro que dio más de un dolor de cabeza a muchos de, insisto, los colectivistas climáticos que allí estaban. Imaz recordó que los hechos, los datos, son incontrovertibles por mucho que queramos ocultarlos. Unos datos que, recordaba Yosuyon, dicen que los coches que consumen biocombustibles, como los biocombustibles que fabrica Repsol, tienen a lo largo de su vida útil una menor huella de carbono que toda la vida útil de un coche eléctrico. Y decía Yosuyon, estos son datos, todo lo demás es ideología. Y lo que estaba diciendo Yosuyon Imaz de una manera velada es que no se persiga a empresas como Repsol por tratar de optimizar
la solución de los biocombustibles. Y tanto que lo demás es propaganda, una propaganda según la cual el mundo va directo a un cataclismo que hará que nos extingamos todos por el mal uso que hacemos de los recursos naturales y la emisión de gases de efecto invernadero. Sin embargo, los datos no avalan estas teorías y para muestras varios botones. Para empezar, la demanda mundial del petróleo, esto es algo que es una realidad, por mucho que a muchos les moleste. Yo si les pregunto a muchos de ustedes qué ha hecho la demanda de petróleo en los últimos años, hombre, pues entre los coches eléctricos, las placas solares y los molinillos de viento probablemente haya disminuido. Llevemos años con una disminución de la demanda de petróleo. Pues no, la demanda de petróleo continúa creciendo, únicamente tuvo un resbalón en el año 2020 después de la pandemia mundial que hizo que todo se paralizase, pero ya estamos consumiendo más de lo que se consumía antes de la pandemia de 2020 y demandando más petróleo que entonces. Lo mismo sucede con el gas, sigue incrementando la demanda de gas en todo el mundo. Además, el hombre... Toda esta teoría climática que hace que se quiera demonizar a empresas como Repsol dice que el hombre es el culpable del cambio climático, por lo tanto las actividades humanas son las que se tienen que adaptar a una agenda ideológica que nos lleve a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Más que a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero, la emisión de gases de efecto invernadero, más que reducir estas emisiones, lo que nos están pidiendo es que sigamos una agenda que pasa por acabar con los coches de combustión e imponer los coches eléctricos, no a desarrollar industrias o alternativas a los coches de combustión como lo que está haciendo Repsol. No, se traza el camino y se dice que ese es y no ningún otro. Por eso Josu Yonimaz hablaba de ideología, pero es que si atendemos a los datos de la historia de nuestro planeta, vemos que durante los últimos 480 millones de años hemos sufrido distintos ciclos climáticos, con el hombre en la Tierra o sin el hombre en la Tierra. La temperatura en la Tierra, según los últimos informes y estudios científicos que se han llevado a cabo, ha oscilado en media entre los 11 grados y los 36, de media en todo el globo. De los 11 grados de mínima a los 36 de máxima de media en todo el globo a lo largo de sus 400 años de historia. Entonces, ¿cómo es posible que el hombre sea el que esté ocasionando el cambio climático si cambio climático ha habido siempre en nuestro planeta? Bueno, pues este tipo de datos parece que están proscritos dentro del debate público y por eso, digamos que la participación de Josu Yonimaz fue tan importante. Vamos a tratarlo con pelos y señales y con ayuda más de grandes expertos, pero antes vamos a repasar la portada de Libre Mercado. Y tengo ya conmigo a Beatriz García, jefa de Libre Mercado. Bea, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis Fernando. A ver, ¿qué nos traes hoy en Libre Mercado? Bueno, pues tenemos un artículo de Miguel Puga que la verdad que es bastante significativo de todo este delirio ecologista en el que estamos inmersos. China da lecciones de ecologismo a Estados Unidos cuando contamina el doble. Ha sido el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Ahora, cuando Donald Trump ha dicho que sale del Acuerdo de París, en el gobierno chino se permiten el lujo de criticar esta decisión de los estadounidenses, y ahora en el gobierno chino dicen que es que el cambio climático es un desafío común que enfrenta a toda la humanidad, que ningún país puede permanecer inmune, y dices, pero nos vamos a los datos de emisiones de China y vemos que es que no solo es que no esté bajando las emisiones, es que subiendo. China está subiendo las emisiones a diferencia de Estados Unidos. Por ejemplo, un dato que es interesante: Estados Unidos ha pasado de representar el 23% de todas las emisiones mundiales de CO2 desde el 89, ahora representa el 13%. ¿Qué ha hecho China en ese mismo periodo? Pues de representar el 11%, ahora es el 31% de todas las emisiones de CO2 el culpable este país. Entonces, bueno, pues vamos a analizar un poco las emisiones del país. Por ejemplo, el carbón, esto de la electrificación de Europa y demás. Bueno, pues te das cuenta de que China son expertos
en quemar carbón. En China es más del 60% de la representación de la energía este combustible, y nosotros, bueno, pues seguimos con la fiebre de encarecerlo todo porque todo contamina. Extraordinario artículo el de Miguel Puga, que además entronca y mucho con los datos y con la noticia que vamos a tratar y de la que vamos a profundizar en el día de hoy, el tema del día en Con ánimo de lucro, pero es lunes y como todos los lunes... Hombre, nuestro analista de cabecera de los lunes, José María Rotellar, que hace un excelente artículo y nos dice que Sánchez dejará la economía española como un solar. Analiza datos de inflación y muchas otras variables. Como un solar, que no como un parque fotovoltaico, Eso aunque es. igual también. Se parece. Sí, pues sí. Vamos a hablar enseguida con José María Rotellar para que nos explique las claves de este artículo y nos diga por qué le ha inspirado para escribir sobre esto esta semana. Y nada, nos vemos mañana aquí. ¿Qué nos traes para mañana rápidamente? Mañana, ¿qué tendremos? Pues 6 datos que demuestran el destrozo provocado por el socialismo en el mercado de la vivienda. Muy atentos. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Hasta luego. Muchas gracias, Beatriz. Pues el que espero que esté a la sombra, o al menos no a la intemperie, porque el tiempo está últimamente un poco movido aquí por Madrid, es nuestro analista de cabecera de los lunes, que no es otro que el profesor José María Rotellar. ¿Cómo estás, profesor? Hola, buenos días. Muy buenos días. Quería tener la oportunidad de hablar contigo sobre el artículo que has publicado en Libre Mercado, en Libertad Digital, porque habla y mucho de una realidad que parece que no quiere ver el Ejecutivo. Hoy mismo, José María, teníamos al ministro de Economía, el señor Carlos Cuerpo, diciendo, afirmando y además muy ufano, que en España, gracias a Dios, está subiendo el poder adquisitivo de los españoles. Los españoles cada vez ganan más, cada vez viven mejor. Sin embargo, cuando uno va a la letra pequeña o se echa a la cara el informe que elaboras hoy en Libertad Digital, en Libre Mercado, parece que esto no es tanto así como nos quiere vender el gobierno. No, es obvio que el crecimiento, como vengo diciendo desde hace tiempo, es un crecimiento insano y por tanto está basado simplemente en el gasto público y está expulsando la inversión productiva, ¿no? Y en ese sentido es un crecimiento con los pies de barro y tiene poco recorrido. Es una economía sostenida, no sostenible. Y aquí juega un papel fundamental no solo la evolución de la inflación, sino la reacción que ha tenido el Ejecutivo para esto. Y esto es el riesgo, dices en tu artículo, de que España se convierta en un solar. Exacto. Al final, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos el gobierno aumentando el gasto público, incrementando el déficit estructural y elevando exponencialmente la deuda, que si no fuese por el respaldo del BCE nos resultaría mucho más cosas a poder colocar y poder financiar. Bien, si hay que hacer un ajuste presupuestario, el gasto no va a poder ser tal. El sector exterior se ha comportado muy bien, pero como nuestros socios también están decreciendo, podemos tener, nuestras empresas son menos competitivas, podemos tener una caída de las exportaciones o por lo menos una disminución en su aportación al crecimiento. Igualmente, la renta disponible de nuestros principales socios emisores de turistas está también disminuyendo y eso nos lleva a que puede reducir el número de turistas que vengan, con lo cual es el otro pilar sobre el que se está asentando ese crecimiento, el único sólido realmente. Y el tercero es por mera acumulación de población, está aumentando el PIB nominal, pero está cayendo el PIB per cápita. Realmente no está habiendo un incremento de riqueza, simplemente una acumulación de un incremento de PIB nominal por acumulación de población, con lo cual en cualquier caso eso es insostenible. Adicionalmente, el poder adquisitivo de los ciudadanos está disminuyendo por el nivel tan terrible de incremento de precios que hubo desde julio, especialmente desde julio de 2023, y porque se ha mantenido ese nivel y todavía la inflación sigue subiendo. Es verdad que el relajar los tipos puede que deje algo de renta disponible, pero si rebota la inflación, pues poco vamos a poder hacer al respecto en cuanto a las ganancias que tengan por tipo de interés, porque se lo va a comer con creces el incremento de los precios. Por tanto, yo creo que es que realmente no hay una composición sólida del crecimiento, sino más bien una composición muy cortoplacista que nos lleva a que estructuralmente en el medio y largo plazo vamos a sufrir mucho.
Bueno, pues habrá que verlo. Aquí, de todas maneras, José María, vamos a estar muy pendientes y vamos a contarlo, y contaremos, como siempre, contigo para que nos ilustres y para que nos ayudes a comprender las cosas que estamos viendo. No te molesto más, sé que estás muy ocupado en el día de hoy y te agradezco mucho que hayas tenido a bien coger el teléfono este ratito. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte y ánimo. Bueno, pues ahí las conclusiones del artículo de José María Rotellar hoy en Libertad Digital, en Libre Mercado, y que desmienten esos mantras que repite una y otra vez el gobierno, los mantras que repite una y otra vez este ministro de Economía, el presidente del gobierno, hablando de lo bien que va la economía española. Da la sensación de que en este país, salvo que quiebren 200 empresas o 2.000 empresas y salgan a la calle al paro cientos de miles de personas de una sola vez, salvo que pase eso, nadie entiende que existan crisis económicas, porque parece que los efectos no se ven de una manera tan evidente. Pero si se dan ustedes cuenta de que en los últimos 6 años lo que ha sucedido es que hemos sido poquito a poco cada vez más pobres, hemos tenido cada vez menos poder adquisitivo, hemos ido hacia un escenario en el que cada vez el gobierno, a través de los impuestos, nos quita más, nos socava más nuestras finanzas públicas, que además resulta que nuestras empresas tienen que competir en inferioridad de condiciones, tanto que hace que nuestra productividad haya caído en picado, que resulta que bastardeamos las estadísticas de paro para esconder que mucha de la gente que tiene hoy un trabajo precario, que son como cerillas que de repente se encienden un lunes, se terminan un miércoles y hasta dentro de 2 lunes más no les vuelven a contratar y tienen que ir alternando salario con prestación pública por desempleo, pero no siendo desempleado porque no aparece en las listas del empleo. Que nos acostumbremos a que para que cada puesto de trabajo que se vaya creando a lo largo de un año haga falta la firma de cientos de miles de contratos, de millones de contratos, que refleja finalmente que cada vez es más precario el escenario laboral en España, o realidades como el de las horas trabajadas. Resulta que en España el cómputo total de horas trabajadas al año todavía no supera las de 2008. Claro, este tipo de realidades que vive y sufre nuestro país, como no se traducen en una salida masiva de personas a las listas del paro, como no se traduce en una quiebra en cascada de compañías, como no se parece a la crisis que se vivió entre 2008 y 2012, como no es igual, pues parece que aquí no hay crisis económica. Y como el gobierno ha tenido a bien diseñar una estrategia en virtud del cual, bastardeando las estadísticas del paro y dopando el Producto Interior Bruto a través de gasto público, puede mostrar al escenario internacional unas cifras relativamente buenas, porque crece el PIB, siendo el PIB una estadística que no refleja realmente el estado de la economía de un país como es el español. Bueno, pues entonces todo lo que decimos desde medios como este, pues resulta que molesta. Resulta que es que qué barbaridades se dicen en determinados programas. Bueno, pues esas son las realidades. Además, no hace falta que se los diga yo. ¿Ustedes pagan la luz, el agua o el gas más caro hoy de lo que lo pagaban hace 6 años, sí o no? ¿Les cuesta hoy llenar la cesta de la compra más o menos de lo que les costaba hace 6 años? Y ahora les pregunto, ¿y ganan lo mismo, solo un poquito más o un poquito menos de lo que ganaban hace 6 años? A lo mejor ganan un poquito más, pero si lo comparamos con cómo se les ha subido a todos ustedes el nivel de vida, el coste de la vida, dirán que en realidad lo que tienen, el problema que ustedes tienen es que hoy no alcanza como alcanzaba hace 6 años para conseguir comprar pues la cesta de la compra, la ropa a los niños, los libros, los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. La gasolina para los coches de gasolina, el gasoil para los coches de gasoil, no les llega de la misma manera. Pero bueno, el gobierno sigue diciendo que aquí todo el mundo vive mejor de lo que vivía, que todo el que cobra el salario mínimo interprofesional es clase media y que por lo tanto tiene que estar contentísimo. Contentísimo, dice que tenemos que estar. Gente que gana 1.200 euros al mes netos. ¿Y saben qué?
que lo que sí que ha aumentado es el nivel que de ese salario mínimo se mete el gobierno en el bolsillo. El coste por trabajador es superior a 2.300 euros de media en España. Coste por trabajador. Ese trabajador cobra 1.200, pero le cuesta a la empresa más de 2.000 euros. ¿Por qué? Pues porque la diferencia se la lleva el Estado. Pero me estoy desviando mucho del tema porque hoy tocaba hablar de ese discurso. Analizamos ya la semana pasada el de Sánchez y el de Milei. ¿Y qué les parece si abandonamos un poquito, olvidamos un poquito a los políticos y nos vamos con los empresarios? Porque hubo un empresario que plantó cara en Davos y que yo creo que merece la pena que aquí lo tratemos y además que lo tratemos en profundidad. Tengo ya conmigo a Rubén Folguera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Y con ganas de hablar de pues un poco el discurso que desplegó el señor Josu Jon Imaz en la cumbre de Davos. Creo que me tienes preparados unos cortes y los vamos a ir comentando. Sí, perfecto. Imaz lo que planteó fue pues un contrapunto al discurso mayoritario y hegemónico, ¿no?, que al fin y al cabo está plagado de ideología, como él bien destacó en sus intervenciones, que al fin y al cabo se obsesionan, y todo esto de un modo populista y demagógico, con ese discurso catastrofista y alarmista que no se basa en datos, sino en pura ideología. For the last 20 years, we have lost 4 points in terms of industrial GDP in Europe. We have lost over the last 6 years at 12% of the energy consuming industry. We are losing a lot of industrial jobs that are going to Asia and to some other parts of the world. We, after that, import those products, but those products are emitting a 50% more of CO2 being produced outside Europe. Bueno, uno de los puntos fuertes en este discurso. ¿Qué es lo que estaba diciendo Imaz? Para aquellos que todavía no dominen el idioma del inglés o el inglés que pronuncia el señor Imaz, que tampoco es que sea el más fluido del mundo. Dice: durante los últimos 20 años hemos perdido 4 puntos en términos de PIB industrial en Europa. Hemos perdido también en los últimos 6 años un 12% del consumo energético de la industria. Estamos perdiendo muchos empleos industriales que se van a Asia y a otras partes del mundo. Y después estamos importando esos productos que, en todo caso, están emitiendo un 50 más de CO2 siendo producidos fuera de Europa. Es decir, estamos haciendo un pan con unas tortas. Esto es lo que quería decir Rubén, el señor Josu Jon Imaz. Oigan ustedes, antes de tomar esta serie de decisiones, planteémonos cuál es el daño que se le va a hacer a la industria, cuáles son nuestras necesidades y hacia dónde tenemos que transitar. ¿De qué nos sirve ponernos nosotros el listón más alto que nadie y eso produzca una merma enorme en la capacidad de producción? Esto redunde en que los talentos propios se marchan al extranjero a producir con mayores o digamos con unos estándares mucho menores que los europeos en cuanto a exigencias de emisiones, etcétera, 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 y que resulta que nosotros terminemos teniendo que comprar esos productos que se desarrollan en otras latitudes, que se llevan a nuestro know-how, que se llevan a nuestro talento y además que producen esos productos que nosotros tenemos que comprar porque no somos capaces de producirlos, emitiendo mucho más CO2 del que aquí nos permitimos emitir. Es exactamente un pan con unas tortas. Y al final lo que ocurre es que se olvida la importancia de la industria, porque hace un mes escaso, aquí en Libre Mercado nos hicimos eco de una entrevista que hicieron en El Mundo a Josu Jon Imaz, en la cual pues comentaba la persecución del gobierno hacia el sector con toda la cuestión del impuesto a las energéticas, y donde pues era muy importante la parte en la que él comentaba el papel de la industria en la sociedad y afirmaba que lo que los trabajadores necesitan no es tanto políticas sociales o supuestamente sociales de protección, sino pues el impulso de una economía fuerte que se base en la industria y que pueda pagar pues sueldos de 3.000, 4.000, 5.000 euros y por tanto aportar y ayudar en la mejoría de las condiciones de vida de los ciudadanos. Y para ello también se hacía falta y hacía referencia Imaz en la entrevista a que, por un lado, Europa dejase el dogmatismo ideológico respecto al cambio climático y luego a que, pues en el caso del gobierno español, se olvidasen de imponer nuevos impuestos al sector, que al fin y al cabo lo que estaban haciendo era ahogarles, dada la escasa rentabilidad que de por sí ya pues consiguen registrar, y con todo
pues hacía referencia también a esa posibilidad de que se vaya pues desindustrializando el país y que la propia Repsol saque inversiones fuera de España. Y en todo caso, en Davos, recuperando esta intervención suya hace unos días, también hizo referencia al sector automovilístico, porque habló de que es un gran error que, pues en este caso, la Unión Europea se fije como única alternativa la implementación del coche eléctrico. We are betting as the only solution in favor of the electric vehicle, and today the facts. I mean, in Germany, a combustion engine hybrid vehicle with renewable diesel over the whole cycle is emitting less CO2 than an electric vehicle. So we are not based on facts. We are based on ideology. Bueno, yo creo que le han entendido ustedes, pero si no yo les traduzco. Dice Josuyon: estamos apostando como única solución por el vehículo eléctrico, pero hoy los datos dicen que en Alemania un vehículo de combustión híbrido que usa diésel renovable en total está emitiendo menos CO2 que un vehículo eléctrico en toda su vida. No nos estamos basando en hechos, nos estamos basando en ideología. Esto era lo que decía el señor Imaz, el CEO de Repsol, un poco sacudiendo de la solapa a todos, insisto, los colectivistas climáticos que se daban cita en Davos y que han empeñado en poner encima de la mesa una agenda que marca unos objetivos que nada tienen que ver con, digamos, la puesta en común de las grandes empresas y grandes científicos del mundo para buscar las mejores soluciones posibles. No, es una agenda dirigista que dice cuál es la solución y va por ella, dándole igual si los datos avalan esa tecnología o no la avalan. Y de hecho, en el informe de Draghi se recoge que el sector automovilístico es un ejemplo clave de la falta de planificación de la Unión Europea, que pues está aplicando una política climática sin una política industrial que la respalde. Entonces, lo que destaca este informe es que, por un lado, el principio de neutralidad tecnológica no se está respetando y que, de hecho, las empresas europeas de este sector ya están perdiendo participación en el mercado y que esta tendencia pues puede acelerarse en los próximos años. Y, en cambio, en el caso de las empresas fabricantes de automóviles de procedencia china, pues sobre todo en cuestión de vehículos eléctricos, que es lo que ellos más han avanzado en las últimas décadas frente al fuerte, digamos, desarrollo que tenía Europa en la fabricación de coches de combustión, pues en el caso de las empresas chinas tenemos que su presencia en el mercado aumentó pues un 5% en 2015 a el 15% en 2023, es decir, 10 puntos porcentuales en menos de una década, mientras que la participación de los fabricantes europeos en el mercado de vehículos eléctricos no es más que del 60%, viniendo de hace unos años del 80%. Y precisamente por esto, lo que Imaz destacaba en su discurso es que necesitamos un cambio. Vamos a escucharlo. We need a radical change, being and maintaining a clear commitment in terms of reducing CO2 emissions, but at the same time, we have to take and to respect this principle of technological neutrality, but we have to take a holistic view of our policies, because sometimes we are happy saying that we are reducing our emissions in Europe, but that's not true. We are reducing here the emissions, but we don't want to count the emissions of the whole cycle. ¿Qué es lo que decía Josuyon en este corte? Dice: necesitamos un cambio radical, tenemos que mantener nuestro compromiso en términos de reducción de emisiones de CO2, pero tenemos que respetar la neutralidad tecnológica y tomar una perspectiva holística, porque estamos diciendo que reducimos las emisiones, pero no contamos las emisiones totales en el planeta y ni estamos contando la capacidad de reducción de unas tecnologías frente a otras. Esto es lo que decía Josuyon Imaz en este encuentro. Si se dan ustedes cuenta, son declaraciones, todas las que deja Imaz, que son perfectamente lógicas. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que optar solamente por una tecnología? Aparte, oye, desde este programa que tenemos postulados liberales, lo que nos gustaría es que no se dirigiera el objetivo tecnológico, sino que se incentivara la competencia entre distintas alternativas y que el mercado fuera eligiendo la que más guste.
Si gusta el coche eléctrico, la pila de hidrógeno, los combustibles o incluso la coexistencia de todos ellos. ¿Por qué motivo tiene que haber en 2035 un parque móvil absolutamente electrificado y que todos los coches de diésel y combustión que hoy circulan por el mundo o por España tienen que haber sido achatarrados? ¿Qué pasa con los combustibles bioecológicos, los biocombustibles que fabrica Repsol? Y que incluso hay peticiones por parte de algunas otras compañías para que se multe a Repsol por este tipo de prácticas. Oiga, compitan en igualdad de condiciones, que se mantenga la neutralidad tecnológica, como decía Josu Yonimaz, y que finalmente, si lo que queremos es contaminar cada vez menos, no necesariamente para evitar ningún tipo de catástrofe climática, sino para mejorar, si quieren, la salud de todos, para vivir en ciudades con un ambiente más sano y menos contaminado, oiga usted, pues que compitan esas tecnologías. Claro, y en la entrevista a la que hacíamos referencia anteriormente, Imaz también denunciaba el tiro en el pie que se pegaba Europa con todas estas políticas, porque lo que destacaba es que Europa está desindustrializando el continente y exportando las emisiones, porque esto es muy importante. Por mucho que las emisiones se exporten, al fin y al cabo vuelven, porque otra cosa no, pero el aire no tiene fronteras. Así que las emisiones que se producen en China, en el sudeste asiático, también nos afectan a nosotros, al fin y al cabo. Por tanto, es muy importante tener en cuenta que el 9% de la población que supone la europea nada puede hacer para contrarrestar pues las emisiones del otro 91%, que es el resto del mundo. Claro, entonces, lo que hizo Imaz en su intervención, entre otras cosas, fue también pedir a los contertulios o acompañantes en la ponencia que le espetasen ciertos datos, que no se basasen simplemente en ideología, que no elaborasen un discurso dogmático, sino que demostrasen con hechos que lo que ellos proponían pues podía respaldarse, ¿no? Y que tenía cierto sentido. En cambio, lo que les petaron en respuesta fue simplemente que ellos pues continuaban con el objetivo de reducir emisiones y de avanzar en la agenda climática, pero no dieron ningún dato. Bueno, y ahí Matt decía, si lo que se está buscando es que se reduzcan las emisiones, hay que cuantificar exactamente lo que se produce en su ciclo de vida con cada tecnología, no se puede descartar ninguna. Y además añadía, a Sorensen en concreto le dijo, oye, si prohibimos o cerramos la puerta al coche de combustión, ¿qué creen ustedes que va a suceder? Bueno, pues que lo que va a suceder es que se va a envejecer de una manera brutal el parque automovilístico y lo que ello supone es un peligro para la vida de los ciudadanos, no solo por la contaminación, sino porque lo que estás es cerrando la puerta a que los ciudadanos puedan acceder a mejor precio, a mejores coches con mejores sistemas de seguridad. Bueno, pues esto es lo que sentó mal en Davos y hizo sentir incómodo a más de uno. Claro, y todo esto redunda al fin y al cabo en el error que ha cometido Europa, que según se destaca en el informe Draghi, está planteando objetivos mucho más ambiciosos que cualquier otra región, porque la Unión Europea ha establecido una legislación vinculante para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero al menos en un 55% para 2030, teniendo como criterio de comparación los niveles del año 90. Mientras que Estados Unidos, por el contrario, ha establecido un objetivo no vinculante de una reducción del 50 o 52% por debajo de los niveles de 2005 para el año 2030, y China, en cambio, pues estima que las emisiones van a crecer. Y todo esto, que podría quizá pues respaldarse con ciertos datos, como pedía Imaz, en cambio, pues no es así, porque de hecho ni siquiera existe un consenso. Ese 97% que se comenta de consenso entre los científicos es falso. ¿Por qué? Porque surge de un estudio, un artículo que se hizo hace unos años, en 2011 concretamente, en el cual los autores analizaban los resúmenes abstract de otros científicos. En total, casi 12.000 papers tomaron como referencia, en los cuales, pues bueno, clasificaron en distintas taxonomías en función de si se mostraban a favor de la tesis ecologista, neutrales o en contra directamente. ¿Y cuáles son los resultados? Pues bueno, que el 0,54% del total de artículos establecían que el cambio climático, la mitad o más, es causado por el hombre directamente. El 7,7%, pues digamos que establecía que el hombre tiene cierta influencia, y en cambio el 24% del total pues defendía que el aumento total del CO2 juega un papel en el cambio climático en general, y el 67% eran neutrales, no tenían claro
si el hombre juega un papel directo o no, en este sentido. Has dicho el 67%. Claro. Es decir, mayoría absolutísima de los científicos no lo tenían claro. Claro, ni lo niegan ni lo afirman. Y esto es importante porque los autores del estudio, que sirve de referencia para ese porcentaje del 97%, lo que hicieron fue excluir y eliminar este porcentaje del 67% que no eran favorables ni tampoco contrarios a la tesis climática, sino que seguían teniendo dudas. Vamos. Efectivamente, no eran concluyentes. Y por tanto, lo que podemos afirmar es que simplemente el 33% de los científicos, digamos, realmente apoyan la tesis climática. En aquel momento. De los científicos de la cata que se hizo en aquel momento. Bueno, y la verdad que tiene todo mucho sentido, y tiene mucho sentido precisamente con el discurso, insisto, de Imaz, que es el que estamos analizando aquí. Y a mí me gustaría recordar algo que a mí... esto Repsol lo hace muy bien y lo ha hecho en distintas presentaciones de resultados, con vídeos muy elocuentes. Imaz, allí, cuando Sorensen y los demás pues seguían diciendo que había que seguir cumpliendo los objetivos de desarrollo sostenible y eliminar la huella de carbono, etcétera, etcétera, Imaz les recordó a todos los presentes que deben al petróleo y a sus derivados todo, incluso su presencia allí. Recordó: para venir aquí habéis venido en avión, hace falta petróleo para poder venir en avión. Para fabricar este micrófono, esta alfombra, tenemos que seguir produciendo a través de derivados del petróleo, porque somos todos consumidores y aunque queremos consumir, también queremos reducir la huella de carbono. Es decir, para poder consumir, para poder desarrollarnos, para poder mantener nuestros estándares de vida a día de hoy, es necesario seguir utilizando el petróleo, porque el petróleo únicamente no produce gasolina, sino que produce otra serie de productos como, por ejemplo, las pinturas libres de bacterias que se utilizan para desinfectar los quirófanos, por poner un ejemplo. Por supuesto, el 9% de la población mundial que representa la UE nada puede contra la huella de carbono sin el otro 91%. También era otra de las reflexiones que dejaba Yosu Jon Imaz. Bueno, pues hemos estado analizando pormenorizadamente a Yosu Jon Imaz, quien también habló un poco de la persecución del gobierno, pero yo creo que eso lo conocemos ya más. Lo que sí que me gustaría es, un poco al hilo de esto que nos ha dejado votando Rubén Folguera, de la falta de consenso precisamente en materia climática y de cambio climático, pues hablar con una analista, una científica de cabecera del grupo Libertad Digital, alguien que esto se lo tiene muy estudiado, alguien que, bueno, pues sin duda va a arrojarnos algo de luz sobre todos estos datos. Hablo de Ana Isabel Hernández, científica de cabecera del grupo Libertad Digital. Ana Isabel, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida con ánimo de lucro. A ver, estábamos hablando un poco de esa cumbre de Davos, de cómo Yosu Jon Imaz ha plantado cara en esa cumbre, y nos recordaba Rubén de dónde salía ese consenso al que siempre aluden aquellos que dicen que la agenda climática está escrita en piedra y que no podemos apearnos de ella, ese consenso que para que existiera hubo que excluir al 67% de los científicos que no pensaban como ellos. ¿Por qué desde el mundo académico, desde el mundo científico, existen dudas sobre esos mantras que se dan por... Es que se dan por indiscutibles, y todo aquel que los discute resulta expulsado casi de la carrera científica? Totalmente. Pues mira, principalmente es debido a que, bueno, se están utilizando, si los datos casi siempre nos llevan al IPCC, a la Agencia Intergubernamental del Cambio Climático, y los datos están basados en modelos matemáticos, y cuando te lees los informes que ellos mismos publican, ellos mismos nos indican que muchos de los datos que están dando, pues hay que cogerlos con cierta cautela, porque son modelos matemáticos, no son datos concretos, y además no tienen en cuenta el hecho de que pues muchos de los fenómenos a los que dicen que están aumentando, los tornados, los ciclones, las temperaturas extremas, son puntuales, y esto puede hacer que varíen y que se distorsionen los datos de esos modelos. Además, muchos científicos tenemos dudas, porque si vamos a los datos reales, los datos que están publicados, los datos que sí que tenemos,
pues no revelan lo que están diciendo. Nosotros tenemos publicado en nuestro canal de YouTube algunos de los vídeos y pueden ver las gráficas. Son gráficas con datos reales de sequías, por ejemplo, y no se ve un aumento de las sequías, no se ve un aumento en cuanto al número de terremotos. En cuanto a las temperaturas extremas, pues muchos de los picos de temperatura aumentan, por ejemplo, cuando ha habido una erupción volcánica grande, que ya sabemos desde el punto de vista científico que puede alterar la temperatura durante unos años. Por lo tanto, pues no podemos, yo no puedo creerme el cataclismo y esta doctrina climática que nos están imponiendo. ¿Qué tipo de intereses? Sé que esta pregunta trasciende un poco tu disciplina científica, pero ¿a qué crees que se debe? Porque es que al final, si algo caracteriza a la ciencia, Ana Isabel, y lo dice un cero experto en asuntos científicos, es la curiosidad, ¿no? El preguntarte, el querer cuestionar absolutamente todo lo que sucede. Esto te lleva a investigar y te lleva a descubrir nuevas cosas. Por eso a uno le extraña cómo desde la comunidad científica se prácticamente proscribe o se destierra a todo aquel que osa poner en duda o osa enarbolar argumentos o utilizar argumentos como los que estás utilizando tú ahora, ¿no? Oye, las cifras son estas, claro, esto es lo que sabemos de la historia, ¿no? O lo que comentaba yo al principio, que de los últimos 400 y pico millones de años de vida de la Tierra, los ciclos de glaciaciones con temporadas cálidas se han ido alternando y hemos pasado de temperaturas medias en toda la Tierra de 11 grados a temperaturas medias en toda la Tierra de 36, según los últimos registros. Ahora mismo estamos en 15 grados y resulta que en 15 grados y bajando, o sea, realmente ni siquiera nos estaríamos calentando, ¿no? ¿Por qué se proscribe? Pues mira, yo creo que, y esto es una opinión personal, pero viendo todos los datos y viendo cómo se está utilizando toda la información climática, para mí hay un interés económico claro. Y me voy a explicar. Por ejemplo, en cuanto a las sequías, están hablando de sequías y resulta que las publicaciones científicas lo que hablan es de un reverdecimiento de la Tierra. No tiene ningún sentido. Nos están hablando de las energías. Tenemos que apostar por las energías renovables. Perfecto, podemos utilizar el sol y podemos utilizar el viento, pero no son energías estables. ¿Por qué tenemos que apostar por esas energías y no por un mix energético? Cuando están demonizando las nucleares en España, estamos viendo lo que está pasando ahora mismo con el cierre de las centrales nucleares, con el de Almaraz, que la van a cerrar en breve, y realmente no podemos depender ahora mismo de las renovables. La energía nuclear es una fuente segura, es una fuente fiable, se sabe cuánta energía genera y además no genera CO2. Por lo tanto, ellos mismos entran en una contradicción constante. Nos han propuesto, nos están imponiendo la Agenda 2030. Nos vamos a ella y miramos los 17 ODS que tienen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Resulta que la energía nuclear cumple 6 de ellos, pero los cumple al dedillo. Energía limpia y asequible lo es. Es una energía que beneficia a la salud y el bienestar. No tenemos en cuenta, por ejemplo, en la nuclear, que se utiliza para el diagnóstico y el tratamiento, que salva vidas. Y sin embargo se sigue demonizando y en España estamos cerrando centrales nucleares. Por lo tanto, ¿cuál es el interés económico? Cuando hay un problema claro con las renovables, que para mí es algo del que no se habla, que es qué vamos a hacer con esos residuos que se están generando, que se van a generar con las placas solares y con los aerogeneradores. Pero, sin embargo, seguimos escuchando que tenemos que llenar nuestros campos de molinillos, tenemos que llenar nuestros tejados de placas solares, y no tiene ninguna lógica. No hay sistemas ahora mismo para reciclar las aspas de los aerogeneradores y eso parece que no le afecta a nadie y no le afecta a estos activistas climáticos. Desde luego que no. Ana Isabel, te agradezco muchísimo que hayas entrado con nosotros en Con Ánimo de Lucro. Espero que no sea la última vez. Esperamos contar muchas veces contigo aquí en este programa. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. Un abrazo.
Bueno, pues después de analizar en profundidad tanto el discurso de Yosuyo Imaz en Davos como estos asuntos que ocupan y preocupan y mucho a la industria europea, por mucho que cuando se expresan en público en muchas ocasiones les cuesta mucho reconocer este tipo de cuestiones, bueno, aquí lo hemos analizado y lo hemos hecho con pelos y señales, dando todos los datos y hablando con los mejores expertos. ¿Qué les parece si, antes de irnos al boletín informativo de la 1, nos acercamos y nos damos un repaso por los mercados? Que hoy nos acompaña además Vicente Baró, director general de Finet. Y echamos un vistazo a los mercados que están interesantísimos. Recuerdan que la semana pasada consiguió el IBEX 35 superar los 12.000 puntos, los perdía. En este momento solamente sube un 0,04% y está al borde de los 12.000, pero por debajo, 11.987 puntos para el IBEX 35, un IBEX 35 donde destacan ahora mismo en este momento Celnex, Iberdrola o Telefónica con subidas en el entorno del 2,6% y las que más bajan, en este caso ACS, Merlin Properties y Amadeus, con caídas ACS del 4,96%, Merlin del 3,58% y Amadeus del 2%. Decía que nos acompañaba Vicente Baró de Finet. ¿Cómo estás, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, pues un gusto, encantado de poder charlar contigo en el día de hoy, porque tenemos un mercado que cada día nos ofrece una cara diferente, una cara distinta, y además con la toma de posesión de Trump en Estados Unidos y de todo el mercado tratando de averiguar cuál va a ser el siguiente paso, pues también resulta interesante. Y en medio de esta tormenta, de repente, hoy empezamos a oír hablar de DeepSeek, de una inteligencia artificial que nos llega desde China. ¿Y cuál es, por qué estamos oyendo hablar tanto de DeepSeek? Bueno, fíjate, decías el comportamiento de la bolsa europea, en concreto la bolsa española, que uno diría, sesión aburrida, tiene pinta hoy, ¿no? Está más o menos plano el IBEX. Pues fíjate cómo viene la cosa de calentita en Estados Unidos. El futuro del Nasdaq está cayendo un 5%. O sea, un 5% que yo creo que podemos utilizar desplome, si se confirma la palabra, porque pues una caída bastante severa. Y bueno, efectivamente, o sea, parece, ya sabes que esto siempre lo explicamos a posteriori, pero parece que está generando mucha incertidumbre este nuevo ChatGPT, vamos a decir así, pero de su competidor, o sea, de un competidor chino que hasta ahora no conocíamos prácticamente nadie, que se llama DeepSeek y que tiene cosas que son muy potencialmente impactantes para la industria de los chips y semiconductores y la inteligencia artificial en Estados Unidos. O sea, por ejemplo, el más básico, de este motor nuevo que por lo visto no se diferencia tantísimo en cuanto a los resultados que ofrece respecto a ChatGPT, este DeepSeek, dicen los chinos que solo les ha costado hacerlo 2 meses y unos $6 millones. Claro, hay que creérselo, ¿no? Pero bueno, claro, ¿qué pasa? Que todas las inversiones que se están realizando, todas las inversiones que se van a realizar, si se descubre una manera de hacerlas o si hay alguien capaz de hacerlas por una fracción del coste, claro, supone... Se va a llevar el gato al agua, claro. Claro, supone un reto, sobre todo cuando el gran tema, que lo hemos comentado aquí, que hay ahora mismo con la inteligencia artificial, no es si es una tendencia de futuro, que estamos todos de acuerdo en que sí, es si las milmillonarias inversiones que se están realizando en infraestructura de datos y en esta tecnología realmente van a ser suficientes para aumentar mucho la rentabilidad. Claro, si de pronto esa tecnología se queda demasiado cara, pues habría muchas pérdidas latentes por ahí potenciales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está como 5% abajo en futuros, que luego se tiene que confirmar el Nasdaq, y una caída de Nvidia en el mercado, antes en el mercado previo, ¿no? En el fuera de hora, pero por delante, en el antes de la apertura, pues del 14%, una cosa así. O sea, que sería, si se confirma también, pues probablemente una de las mayores caídas de un solo valor en la historia por la capitalización que tiene Nvidia. Uf, qué miedo que se convierta en el catalizador del fenómeno que muchos auguraban para este 2025, si veríamos una gran caída, un cambio de paradigma en Estados Unidos. Ojo, que ahí había casas de análisis que ya estaban apuntando a un cierre en 2025 con rentabilidades más cerca del 3% que del 20 y tantos que ha hecho este año.
Claro, o sea, ¿cuál es el tema aquí? Es un problema del mundo de la inteligencia artificial y de las valoraciones que había en este tipo de compañías, de las 7 magníficas, de Nvidia y demás y tal. Bueno, yo creo que en un principio sí, ¿no? Está más circunscrito a eso, pues a una petrolera poco le importa esto, acaba siendo una herramienta más que acaba teniendo, o a una compañía de consumo, pues es otra herramienta que acaba teniendo otra inteligencia artificial que puede usar, ¿no? En un momento dado. Pero ¿qué pasa? Que el peso de estas compañías en los índices, lo hemos venido comentando tantas veces, es tan elevado, es más de un 30% de Standard & Poor's 500, que claro, si este sector efectivamente de pronto se levanta esta incertidumbre que cuestiona las valoraciones y hace que se vayan más abajo, pues el conjunto de la bolsa americana va a sufrir. Caerá, porque claro, estas compañías pesan ahora mucho. Es verdad que de pronto a lo mejor vendrán otras que irán ganando peso, pero esa transición siempre puede ser un poco dolorosa, ¿no? Cuando es un sector que se cae. Pero bueno, es un tema que es bastante interesante, vamos a seguirlo porque, bueno, a lo mejor hoy es una exageración y de pronto no es así como lo están contando los chinos y se relaja todo, pero ese es el punto de mercado ahora mismo, yo lo comentaba el otro día en una conferencia, no es tanto que la economía vaya mal o vaya bien, es que las valoraciones de las compañías nacionales que brillan son muy exigentes. Entonces, cualquier cosa que las pueda poner en duda, pues puede llevar a caídas como esta. Correcto. Si nos echamos un vistazo ya más a lo que está sucediendo en España, veo una noticia, desayunaba esta mañana una noticia que me ha llamado la atención y que no quería dejar de comentar contigo, aunque vamos ya mal de tiempo, pero vemos que los grandes fondos están apostando a la baja contra compañías como Telefónica, Enagas o Redella. Y hablamos de nada más y nada menos de que BlackRock o un hedge fund de grandes fortunas de Emiratos Árabes colocándose en corto, es decir, apostando a la baja, apostando a caídas en compañías como Redella, Enagas o Telefónica. Sí, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta también que estas posiciones las conocemos porque lo tienen que reportar a CNMV cuando tienen posiciones cortas. Lo que no sabemos es si lo hacen como una cobertura, ¿no? O sea, si de pronto en un momento dado tienen posiciones largas, posiciones cortas, o si realmente reflejan nerviosismo o dudas sobre estas compañías, ¿no? A ver, movimiento, ya sabemos que a los grandes inversores no les gustan que los gobiernos entren y cambien directivos de las mayores empresas de un país. O sea, eso no gusta y no es algo que genere confianza, y hay fondos que prefieren vender ahí o que consideran, por ejemplo, desde el punto de vista de gobernanza, pues no tiene sentido tenerlo en cartera. Pero bueno, dicho lo cual, o sea, yo creo que no ayuda, hay que verlo en perspectiva y hay que ver si realmente es una posición bajista o es una cobertura en un momento dado que tienen estos fondos. Por ejemplo, BlackRock tiene una exposición tremenda a valores del mercado español, entre ellos a Telefónica. Muchos fondos, ¿no? Entonces, pues este a lo mejor es uno de ellos que tiene una posición bajista. Hay que verlo. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Si tienes que apostar a 2025 el S&P 500 cerrando con rentabilidades por debajo del 5%, ¿te mojarías o no te mojarías? No tengo ni idea, ya lo sabes. Ya lo que pueda pasar hasta el 31 de diciembre no sabemos nadie. ¿Haremos porra o no? No sabemos nadie, es imposible. Bueno, si porra en plan barra de bar se puede hacer. O sea, yo creo que es difícil sí que superemos un 5% teniendo en cuenta los 2 años tan buenos que llevábamos. Yo me quedaría más por debajo del 5%, sí. Bueno, pues nada, lo iremos viendo y aquí lo iremos analizando. Vicente, muchísimas gracias de verdad por estar en Con Ánimo de Lucro. Un placer, hasta ahora. Un abrazo. Y a ustedes, señores oyentes, les conmino a que se queden en la sintonía de radio para escuchar los servicios informativos de esta casa, las noticias, y volvemos hoy con Dani Rodríguez Herrera y Estados Unidos, lo que está pasando en Estados Unidos. Seguimos en Con Ánimo de Lucro y como todos los lunes a esta hora, después de escuchar las noticias de la una, pues tengo la suerte de estar aquí en el estudio con Daniel Rodríguez Herrera. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, ¿y vos? Compañero, subdirector de Libertad Digital y además fiel seguidor de todo lo que sucede en Estados Unidos. Así que echamos ese vistazo al país norteamericano desde Con Ánimo de Lucro y además con noticias frescas, porque la verdad, pocos momentos en la historia se me antojan más apasionantes para estar siguiendo la actualidad de los Estados Unidos que estas semanas y meses que llevamos aquí haciéndolo, pues primero en la campaña electoral con todo lo que ello supuso y ahora con los primeros pasos del gobierno de Donald Trump, que ahora ya sí es el señor POTUS, President of the United States.
Y sí, y que ha hecho más en una semana que algunos presidentes en 4 años. Que esté bien o mal ya es otra cuestión. ¿Eso es tal cual o simplemente es una exageración? Hombre, es un poco exagerado, pero es verdad que el frenesí de actividad de la primera semana, para bien y para mal, repito, ha sido enorme. No es habitual ni siquiera en Trump. O sea, Trump no hizo nada en su primer mandato. Y refleja que a largo plazo los demócratas cometieron un grave error, digamos, con el juego más o menos sucio que hicieron en las elecciones de 2020 para echarle, porque ha tenido 4 años fuera, ha crecido en muchos aspectos, incluyendo la creación de una cohorte de fieles que saben lo que hacen, o al menos eso aparenta, y casi uno podría pensar que el primer mandato de Trump fue un aprendizaje y que ahora es cuando está realmente ejerciendo. Bueno, pues lo iremos viendo, pero desde luego lo que sí tenemos encima de la mesa ya son algunas decisiones, o digamos, no sé, se hablaba problema de inmigración, se hablaba aranceles, pues aranceles e inmigración. A Colombia le ha dicho que le sube los aranceles si no permite que se les devuelva a los ilegales colombianos que hay en Estados Unidos. Ha sido muy divertido. A ver, los aranceles, la diplomacia de los aranceles, podríamos llamarlo, diplomacia muy poco diplomática, si entendemos eso como poner buena cara a todas las cosas. A ver, Gustavo Petro, el narcopresidente de Colombia, cometió ayer el error de pensar que Trump es Biden. O que, no sé en qué pensaba exactamente, porque me es muy difícil entrar en una cabeza como la de Petro. Pero llegaron los 2 primeros aviones de Trump con inmigrantes ilegales repatriados a Colombia, inmigrantes colombianos, que llevaba con todos los permisos posibles, y en mitad del vuelo Petro saltó con que no los aceptaba. Esto le pilló a Trump jugando al golf, más o menos en el hoyo 3, una cosa así. Y sacó un comunicado a través de redes sociales diciendo que, pues nada, aranceles del 25% que subirían al 50%, se le niega las visas a todo el gobierno colombiano y a todos aquellos representantes del partido de Petro, y algunas otras cosillas. Se dejaban de tramitar las peticiones legales de inmigración provenientes de Colombia, una serie de cosas que digamos, cuando Trump iba a andar por el hoyo 8, pues ya Petro dijo, bueno, vale, que entren, pero en mi avión presidencial, porque la excusa que había puesto es que iban esposados en los aviones. Claro, tú estás en un avión que habrá media docena de soldados, no sé cuántos habrá, y 200 inmigrantes, no los puedes llevar así tal cual. Alguna medida debes tomar para evitar que esos 200 se te amotinen y te tomen el avión, un avión militar encima. Pero bueno, que eso afecta a los derechos humanos y no sé más. El caso es que tampoco ha durado mucho esa excusa. O sea, ya a las tantas de la madrugada aquí, a las 4 o las 5 de la madrugada de aquí, pues sacó un comunicado de la Casa Blanca diciendo que Petro había aceptado absolutamente todas las exigencias, que por el momento los aranceles no los iban a poner ya a Estados Unidos, y que las otras medidas, en el momento en que aterrizase el primer avión con inmigrantes, pues las quitaban también. Vamos, una bajada de pantalones 1-0 en tiempo récord. 1-0 y en tiempo récord. Y es porque, como ya comenté aquí la semana pasada, o varias veces lo he comentado aquí, Trump va a usar los aranceles como herramienta de presión, lo cual no quita que en general va a haber una subida de aranceles, porque algunos países no harán o no podrán hacer todo lo que quiere Trump. Nosotros, por ejemplo, no podemos subir el gasto militar al 3% del PIB en un año. Aunque quisiera Pedro Sánchez, que no va a querer, y por lo tanto creará una nueva fuente de ingresos, pero también obviamente lo está usando como palo por supuesto, los países que no hacen lo que él quiere. Bueno, y sirve, yo creo que esto sirve de ejemplo para todos aquellos que incluso aquí desde el gobierno hemos escuchado con argumentaciones como: no, el comercio con Estados Unidos es fundamental, además es un comercio muy intenso y que es superavitario para
Estados Unidos, porque Estados Unidos, digamos, sale ganando en estas relaciones comerciales y que por lo tanto Trump no va a poner en peligro, en riesgo su comercio con España. Y esto es lo que, después de lo que hemos visto en Colombia, es, pero vamos a ver, alma de cántaro, ¿qué más te hace a ti falta ver, conocer, comprobar para darte cuenta de que este señor no va de farol? Claro, es que, a ver, todo eso es verdad, el comercio internacional beneficia a ambas partes, patatí patatán, no sé, eso que lo diga un gobierno de izquierdas es peculiar, pero eso es así. Ahora, perder, que de repente España, por poner un ejemplo, impida las importaciones o les ponga aranceles a las importaciones de Estados Unidos, suponiendo que pueda, teniendo en cuenta que estamos en la Unión Europea, eso a Trump le da bastante igual. ¿Que pierde algo de crecimiento de Estados Unidos? Sí, precio que está plenamente dispuesto a pagar para conseguir sus objetivos. Es verdad que en España, que con España no es tan prioritario. O sea, ahora mismo Trump está muy centrado en su promesa principal de campaña y uno de los asuntos clave por los que ha ganado las elecciones, que es ponerle fin a la inmigración ilegal y deportar masivamente a inmigrantes ilegales. Entonces, todo aquel que ponga problemas a eso se va a encontrar con aranceles inmediatos y con otro tipo de sanciones. Por ejemplo, en el caso de España podría eliminar todas las visas de turista, por poner un ejemplo, y por supuesto nada de inmigrar a Estados Unidos de ninguna manera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas las va a hacer. Hay que pensar que esto no es un business as usual de cómo ha funcionado con gobiernos republicanos y demócratas, incluyendo el primer gobierno de Trump, de que las cosas pues, pasan a una comisión, se tienen ahí 3 meses, luego hay una propuesta que se veta porque hay una filtración y, no sé, y al final, después de 6 meses, pues no ha pasado nada. Esto no es así ya. La cosa ha cambiado. La cosa ha cambiado, entonces hay que amoldarse a ello. Estamos en Con ánimo de lucro, hablamos de economía, de eso estamos hablando también de aranceles, pero claro, los puntos de atención en los mercados llevan mucho tiempo basándose en las políticas de los bancos centrales, tanto el europeo como el norteamericano, la Reserva Federal Norteamericana. Y leemos hoy en prensa que en Estados Unidos se va a producir la primera reunión entre la Reserva Federal, o la primera reunión de la Reserva Federal dentro de la era Trump. Es decir, vamos a ver qué hace Powell, digamos, con un nuevo gobierno como el de los Estados Unidos, y después de que Trump, corrígeme si me equivoco, haya dicho que bueno, que la FED hará lo que quiera, pero que él va a estar mirando y que si algún día no está de acuerdo, que él lo va a decir. Sí, y probablemente no esté de acuerdo en la primera reunión del FED, porque se rumorea que la FED va a pausar un poco la bajada de tipos. Preocupaciones, cosa que desde aquí no nos parece mal. Efectivamente, por preocupaciones con la inflación, algo que tampoco debería parecerle mal a Trump, porque al fin y al cabo la enorme inflación de la era Biden es una de las razones que le han devuelto a la Casa Blanca, pero él está empeñado en que él sabe de tipos más que nadie, como por otra parte Trump está convencido que sabe de cualquier cosa más que nadie, y ya ha dejado claro que él quiere que bajen los tipos más, para aumentar el crecimiento económico, mayor empleo, más popularidad para él, etcétera, etcétera, hasta que eso tiene sus consecuencias inevitables en forma de crisis, cuando un banco central baja los tipos de interés por debajo de lo que deberían estar si existiesen tipos de interés de mercado fuera de los bancos centrales. Cual nos lleva enseñando la escuela austríaca desde hace ya casi un siglo y ha funcionado en todas las ocasiones. Habría que hacer un poco más de caso. ¿Qué crees que puede pasar? ¿Cómo crees que va a actuar Trump? Porque no es lo mismo actuar sobre la Reserva Federal de tu país que sobre un gobierno extranjero, ¿no? O sea, no puedes decir, Jerome Powell, que no me vas a bajar los tipos de interés, venga, pues te voy a poner aranceles a ti a la entrada de Washington. Salvo que tenga algo para forzar una emisión de Powell, al que recordemos nombró él, también es verdad que nombró él en su primer mandato, en el cual no conocía a mucha gente, no tenía mucha experiencia, etcétera, etcétera, con lo cual no voy a decir que es un nombre del Partido Republicano, podemos decir, pero no es alguien de Trump. No es trumpista. No es alguien que goce de la confianza de Trump, porque Trump no tenía gente de confianza cuando nombró en 2017, si no recuerdo mal, a Jerome Powell. Entonces, a no ser que tenga maneras de hacerle dimitir,
se tiene que comer a Jerome Powell con patatas, no sé hasta cuándo, no sé cuándo acaba el mandato de Powell. Veremos a ver en qué queda todo esto. Por el momento lo que hará será criticarle. No sé si con eso Jerome Powell se dará por aludido. O sea, hará lo que quiera Trump o no hará lo que quiera Trump y le dará igual lo que diga Trump. Que Trump va a hablar es casi una constante. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes y aquí contaremos qué es lo que sucede. Dani, muchas gracias. A ti. Y como todos los lunes hasta ahora, también con Rocío. Rocío, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Oye, encantado de tenerte aquí una semana más. Igualmente. Con esas frases que nos ayudan a aprender tanto, de ellos aprendí. En este caso, hablamos casi de un pareado. Un pareado con mucho sentido. Y náutico, que también nos gustan mucho. Barco en varadero no gana dinero. A ver, ¿de dónde sale este Pues refrán? Mira, esto es un refrán de la sabiduría popular, básicamente, y es el mejor consejo. Yo creo que te puede dar alguien que cuida de ti y que te quiere hacer ver que precisamente para generar hay que moverse, Luisfer. Que Correcto. Uno parado, pues no genera. El dinero en una caja fuerte o en debajo del colchón o como hacía, ¿cómo se llamaba Pablo Escobar? Metido en bidones enterrados en cualquier sitio de Colombia. Esto no produce, al revés. Esto no produce y precisamente al revés, no te genera beneficios, al contrario, no estás batiendo la inflación y es una pérdida asegurada de tu poder adquisitivo. O sea, hay que poner los ahorros a trabajar desde ya. Quien no lo esté haciendo, que lo haga ya, porque eso claramente pues vas a poder conseguir menos cosas con ese mismo dinero. O sea, esto es interesantísimo y fíjate, por muchas veces que lo digamos, siempre serán pocas. Y además me gusta mucho porque yo he sufrido esa evolución, por decirlo de alguna manera. Yo era de los que pensaba, quizá por educación de unos padres muy conservadores que siempre han querido, oye, pues aventuras las justas. Quien evita la ocasión evita el peligro. Tienes que ir por el camino recto, intenta no cometer errores, no arriesgarte demasiado, ¿no? Y entonces en ese imaginario, al final, ultra conservador, llegas a la conclusión de que lo mejor que puedes hacer con tus ahorros, mis padres también han insistido mucho en la necesidad de ahorrar para el futuro, lo mejor que puedes hacer con ese ahorro es no tocarlo. Es mantenerlo, pues eso, o en una cuenta corriente, a salvo, bueno, pues, la bolsa nada. Que lo plantes. Y como mucho invertir en una casa, que como siempre ha dicho mi madre, eso es el ahorro del pobre, y entonces, pues en una casa, lo que te hayas invertido, pues siempre vas a tener la casa, que es el valor. Bueno, este es el esquema que yo creo que tuve yo y que han tenido muchos otros personas en nuestro país, pues porque era, digamos, la ortodoxia. Sí. Sin embargo, hasta que yo me di cuenta de que eso que había que hacer con el dinero, que era no moverlo, no tocarlo, eso no era el error, era la peor decisión que podías tomar. Bueno, quizá no la peor, pero sí de las peores decisiones que podías tomar con tu dinero. Bueno, gastártelo todo absolutamente es peor todavía, ¿no? O endeudarte hasta las orejas, o también. Sin duda. Pero es una mala decisión, sin duda alguna. ¿Cómo sacamos a la gente de este paradigma y cómo les enseñamos que la realidad es otra? Pues la realidad, mira, nosotros, la verdad, desde Cobas mostramos siempre, o sea, tenemos varios clientes potenciales y, bueno, pues realmente ya clientes nuestros que muchas veces nos han venido y nos han dicho, no, es que mi dinero mejor a salvo, ¿no? O sea, quiero decir, voy a solamente a invertir pues una pequeñísima cantidad de todos mis ahorros, de mi colchón, porque claro, no vaya a ser que lo pierda. Y nosotros le decimos lo contrario, no, es que así, no moviéndolo, es como claro, realmente lo vas a perder. Y tenemos un gráfico que de verdad me gustaría pues que todos pudieran tener acceso a él. Yo creo que desde Cobas en muchas presentaciones lo solemos incluir porque es brutal. O sea, es que ves la evolución de la inflación en España, la pérdida de poder adquisitivo, o sea, que 1.000 euros, pues allá por los 80, que bueno, podemos decir que pesetas, o sea, es que hoy por hoy podrían estar, Luisfer, perfectamente en 400. O sea, es brutal esa caída. Y yo creo que verlo así visualmente, pues te das cuenta y decir, pues es verdad, pues realmente con el paso de los años voy a ir perdiendo
ese poder adquisitivo. Entonces, hacemos mucho esfuerzo desde Cobas y bueno, pues yo creo que desde cualquier escuela, ¿no? o entidad pues que realmente esté puesto en este asunto, lo decimos y lo recalcamos mucho. O sea, al final hay que poner esos ahorros a trabajar, no dejarlos completamente parados, porque realmente vas a tener menos dinero. Cada uno, oye, pues tiene que sacarle ese provecho como buenamente piense, ser más o menos conservador a la hora de invertir, decidir si hacerlo pues por uno mismo o delegar esa confianza, esos ahorros, pues en un gestor, en una entidad pues que realmente te dé esa confianza y esa tranquilidad, pero desde luego no tenerlo en absoluto parado. Fíjate, tengo delante de mí el gráfico, o uno de los gráficos que indican la pérdida de poder adquisitivo. 100 euros, o el equivalente a lo que son hoy 100 euros en 1980, solo 10 años después, en el 90, valían alrededor de 35 euros. O sea, lo que tú te podías comprar por 100 euros en 1980 equivalen a lo que en 1990 te podías comprar con 35 euros. 10 años después. Solo 10 años. Si nos vamos al 2000, hablamos de que se te ha ido a unos 20 euros. Y en el 2016, que es donde termina el gráfico que tengo delante, apenas 10 euros. Fíjate, la pérdida de poder adquisitivo en cuestión de 30 años, como ha sido. Por eso, si tú tienes 30 años por delante, ¿por qué vas a someter a tus ahorros, a tu dinero, a eso que tanto trabajo te ha costado conseguir, lo vas a someter a una pérdida de poder adquisitivo tan brutal, teniendo muchos años por delante? Por eso es curioso que los sistemas educativos aquí en España estas cosas no te las enseñan. No las enseñan, y es una lástima. Es una lástima. La verdad es que yo creo que tendría que incluirse ya en secundaria una asignatura que fuera obligatoria, que fueran, oye, finanzas. O sea, un poco de economía general, de qué hacer con mi dinero, con mis ahorros. O sea, un básico. Educación financiera, cultura financiera. Educación financiera, o sea, es un básico. ¿Cómo funciona el dinero? ¿Qué es? ¿Cómo te vas a tener que mover? ¿Qué es una deuda? ¿Cómo funciona el interés compuesto? Para las deudas y también para la composición del ahorro. ¿Qué significa ahorrar? ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué potencialidades tiene? Y luego, pues un básico de aseo de finanzas personales y, por supuesto, de conocimiento de cómo funcionan los distintos activos de inversión. Y enseñarles la fórmula que para Einstein, según le atribuyen muchos, es la más maravillosa de la historia de la humanidad, el interés compuesto. Sin duda. Por eso yo creo que este tipo de programas, así, de pues estas charlitas que hacemos, Luis Fer, vienen muy bien pues para todos los jóvenes que nos estén escuchando, que se animen a ello. Y, por supuesto, los que no son tan jóvenes y tenemos hijos, inculcarlo directamente a ellos. Aquí hacemos mucha labor pedagógica, sabes, en Tu Dinero Nunca Duerme, que desde Value School nos venís acompañando desde el principio de la andadura, ya vamos para la 7ª temporada, estamos encantados. Es lo que tratamos de hacer en Value School, hacéis un trabajo ímprobo desde Brainvestor, en Cobas, con todos vuestros vídeos, estamos empujando en esa dirección, pero porque es necesario conocerlo. Claro, cuando una persona joven viene y te dice que esto no es para él, dices, pero ¿cómo que no es para ti? ¿Pero cómo no es para ti? Pero yo muchas veces a mis compañeros, a ver, yo hace unos años era de los jovencitos aquí, ya no, pero los chavales que van empezando aquí en Libertad Digital, siempre les digo lo mismo, oye, tío, fórmate en esto, porque tienes toda la vida por delante, empiezas a ganar tu dinero, todavía vives con tus padres, puedes ahorrar muchísimo dinero, macho, puedes hacer maravillas con todo eso que estás ahorrando y estás en el mejor momento. Yo hubiera dado muchísimo por saber las cosas que sé hoy con 40, o desde que lo supe con 30, o con 18. Es que con 18 me hubiera cambiado la vida por completo. Total. Es que hubiera enfrentado, digamos, mi desarrollo laboral, incluso luego familiar, pues de otra manera mucho más tranquila al final, porque hubiera tenido muchísimo más recursos preparados para mí. Y el dinero que iba a ganar en este tiempo iba a ser el mismo. La diferencia es cómo saco el dinero del varadero y lo pongo a ganar dinero. Lo pongo a trabajar. Eso lo vemos nosotros mucho, Luis Fer. De entre todos nuestros productos, Cobas tiene un plan de pensiones de empresa, donde la empresa es el promotor en favor a sus empleados. Y cuando muchas veces nos llaman y nos preguntan, oye, pues cuéntame cómo funciona este producto, es curioso porque muchos de los empresarios te dicen, no, es que mi plantilla es joven
Y a los más jóvenes, pues no quieren que la empresa les esté aportando a un plan de pensiones, que lo ven lejísimos, lo ven, claro, a 40 años vista, a 30 años vista, y dirán, no, a mí dame el dinero ahora, que me lo voy a gastar, o me lo voy a dejar aquí en mi carterilla para cuando me lo quiera gastar en lo que sea. Estoy ahorrando para pagar estoy ahorrando para pagar tal. No, pues precisamente, y a muchos de los empresarios les damos formación a la plantilla entera, de una forma completamente gratuita, por lo que tú dices, por esa labor divulgativa y ese compromiso que tiene Cobas hacia toda la sociedad de enseñarles y de inculcarles pues que hay que ahorrar, y cuanto antes se haga mejor. Bueno, pues queda dicho ese consejo. Hay que ponerse cuanto antes y ojo a la decisión de no mover el dinero, de tenerlo en la cuenta. Esto que parece que no es una decisión, que es yo lo dejo aquí, prefiero no tomar decisiones sobre dinero, es una decisión, la has tomado, y es una decisión que implica inexorablemente, y en cualquiera de los casos, perder tu dinero, poquito a poco, de una manera que además que no se nota, que no te das cuenta. Tú miras y sigue habiendo la misma cantidad. De lo que no te das cuenta es que con esa cantidad ya no puedes hacer las mismas cosas, es decir, has perdido poder adquisitivo. Rocío, gracias de nuevo por traernos una frase y un consejo extraordinario en el día de hoy. Y a todos ustedes, señores oyentes, gracias de nuevo por estar ahí un día más. Ya saben que aquí estamos para traerles la mejor información y análisis económico, y aquí les espero la semana que viene, mañana a las 12 aquí, como todos los días, con ánimo de lucro. En Es Radio Libre Mercado, con ánimo de lucro, con Luis Fernando Quintero.